que es piel? Porque tiene las capas. Tiene anexos. Claro, pero además de los anexos no se porque tiene un revestimiento epitelial escamoso. Un revestimiento epitelial escamoso y anexos cutáneos. Fíjense por ejemplo hay pelos. ¿Ven? Bien. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene también? No ven. ¿Qué tiene? A ver, pero ¿qué tiene? A ver, ¿qué les parece? Tiene un montón de espacios en blanco. ¿Parece? ¿Reconocen que Tiene acá campos nerviosos. hay nidos de... No, hay nidos de algo acá, ¿lo ven? ¿Lo ven eso o no? ¿Nidos de qué son? Hay nidos de células que ya vamos a ver, ¿Pero lo ven eso? ¿Vieron que hay esos nidos? Pongan el mayor aumento ahí arriba de esos nidos. ¿Lo ven en los nidos o no? Sí. ¿Ven los nidos acá? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cómo son esas células? Tiene un citoplasma grande. Citoplasma grande. Tienen los citoplasmas amplios, perfecto. Fíjense que los citoplasmas también son definidos. Se ven los bordes de los citoplasmas, ¿no? Sí. La La membrana. sí. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo son también los citoplasmas? ¿Qué tienen? ¿Proteínas? No, pero no vas a ver la proteína, Sí, no vas a ver, saber decir que son proteínas. Sí. Pero ¿cómo son? Más que qué tienen, ¿cómo son esos citoplasmas? No son tan eosinófilos, fíjate que la dermis de alrededor es más rosada. Sí. Miren. Tienen ese aspecto como que fuera sucio, ¿no? Como que fuera espuma. Porque son citoplasmas, tienen forma que parece espuma. Estoy tirando la palabra. ¿Espumosos? Exacto, porque son ¿qué espumosos? ¿Qué? ¿Qué células? Son macrófagos con citoplasmas espumosos. ¿De acuerdo? Que se acomodan disponiéndose unidos en la dermis. ¿De acuerdo? Si tienen los citoplasmas espumosos, es porque en sus citoplasmas, ¿qué hay? Líquidos. ¿Qué líquidos? ¿No? El colesterol, los lípidos no son pastos. LDL, puede ser. La palabra correcta es que porque tienen colesterol. ¿Por qué tienen colesterol? Los macrófagos estos, ¿por qué tienen colesterol? El exceso de colesterol en la Sí. ¿Por qué hay exceso de colesterol en dónde? sangre. ¿Por qué? Porque le falta una enzima para digerir. No es Niemann-Pick tipo C. Sí. No es Sí. esa. A ver. Por cuanto de los receptores. Claro, porque tiene colesterol familiar. O sea que fisiopatogénicamente, ¿qué pasa? ¿Por qué? Los receptores. ¿Qué pasa con eso? Una falla en los receptores como de
torsión, de acoplamiento, puede ser de No, 35. Ajá, bueno, pero los receptores de qué y en dónde, cuándo, Y el hígado. El hígado. Exacto, ahí está la respuesta entera. Entonces, los receptores de LDL de quién? No hay suficiente, repito. En los hepatocitos, ¿de acuerdo? No en estas células, ¿eh? En los hepatocitos hay un déficit de receptores de LDL, por lo tanto, el hígado no puede lavar moléculas LDL de la sangre. Las LDL que tienen como contenido principal Colesterol. cuando comienza a sobrar colesterol por todos lados y los macrófagos comienzan a captarlo y se acomodan en algunas partes. Por ejemplo, en la dermis. Entonces, ¿el diagnóstico de esto cómo es? Tipo colesterol bajo. No. Síntomas. Sí, ¿De acuerdo? De hecho, lo que ustedes están viendo acá es un santelasma, que no necesariamente se dan en contexto de hipercolesterolemia, pero se ven idénticamente iguales que los síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien podría decir cómo se describiría este corte histológico? Primero es el colesterol o citología. Entonces, ¿cómo lo describirían? A ver, si ustedes estarían... Histológico que presenta anillos. ¿Teñido con qué? ¿Teñido con qué? corte histológico de piel tenido con Teñido con hematoxilina hematoxilina y eosina, ajá, que presenta un... ¿En dónde? en la capa... Que en la dermis presenta nidos de macrófagos y describamos, ¿cómo son los macrófagos? macrófagos, Tienen los citoplasmas nosotros espumosos, famosos, sí. la membrana bien definida, núcleos únicos, que se disponen en nidos vagos en la dermis, ¿de acuerdo? Sí. Diagnóstico entonces, Síntomas. santos. ¿Quedó claro? Entonces los cortes histológicos muestran piel teñida con hematoxilina, en cuya dermis se reconocen nidos de células de aspecto macrofágico con membrana bien definida, citoplasmas espumosos, núcleos únicos. Dichas células se disponen en nidos. El resto de las estructuras de la dermis y la epidermis conservan sus características habituales. ¿De acuerdo? Diagnóstico, santoma. O santelasma, ¿por qué? Pero recuerden que se ve nada más que de dónde está sacando. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Se puede agonía, verás, santelasma. Le da agonía, ¿no? Vamos ahora con el vídeo número 66. Bravo. 66. Ai, mas esse microscópio tá uma bosta, não vou fazer nada com ele. Não faz, tá sério. Ele fica desenfocando na mesma hora. Ele enfoca, ele enfoca. Eu acho que a definição é básica, estourada. Se alguém mutilado, esperar que fica forte. Vamos estar fechado aqui. Melhorou? Eu sei que fechou. Não fiz nada embaixo. Qualquer coisa vai fechando. Legal. Tudo ali, quando fechar ele fica melhor. Cara, que ódio. Eu acho que você tem um de muitos olhos. Mas essa pecinha não tá legal. Não sei se você vai assim. A gente tá procurando Isso aqui. não deve ser algo A primeira coisa que tem que saber é diagnosticar o órgão. Que órgão será isso? Tá parecendo ser um baço, não sei. Deixa eu ir pra minha escola. Yo por eso traten de no llegar
aprender sin haber, claro, sin debutar de ¿de acuerdo? Bueno, chicos, acá también es difícil decir que de dónde es el corte, pero este es un corte histológico, esto viene del médula ósea. Una lesión ósea, está biopsiada. Entonces, vamos a ver. ¿Cosa que ver? Não, não tem. Ah, já sei o que é isso aqui. Já sei o que é isso aqui da casa desse. É que ele fica desenfocando. Só que esse não é de uma cor. Entonces, Sempre de marca. Porque tem muito fibrilina. Então é isso, né? Entonces, Fibrilina tipo 1 aqui. si bien, si se acuerdan de la histología de la médula ósea, Fibrilina tem outro? la histología de la médula ósea tiene, recuerden que tiene poblaciones celulares que son inmaduras, que son las celulares, cerebrógenas, media carecíticas, ¿se acuerdan? Acá lo que vemos es que esto está todo muy distorsionado, pero lo que ha quedado en médula ósea son las células chiquititas. Las chiquititas, todas estas chiquititas, que son puro núcleo y poco citoplasma, son las células hematopoyéticas que han quedado. Pero acá hay otra cosa. ¿Qué son Rosadas. estas otras cosas rosadas? ¿La ven? ¿La ven? Todas estas cosas rosadas. ¿Qué son? Vamos a poner más cerca. Você não deixou lá no seu rapidinho? Só pra ver direito. Miren. Miren, estas partes rosadas son citoplasmas de células que son grandes. ¿Las ven? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Miren acá. Não, esse ainda tá ¿Qué horrível dicen dele. ahí? Olha bem. Son citoplasmas de células grandes. Todo eso rosado que separa la célula más chiquitita es porque evidentemente es algo que tiene un cuerpo grande, más grande. En este caso, ¿qué puede ser? ¿Qué patología puede ser que colecciona células que tienen unos citoplasmas grandes, rosados, o sea, acidófilos? Es otra cosa, y si ustedes prestan atención, es como que los citoplasmas fueran heterogéneos, no bien parejitos, sino como, si les digo una palabra, van a hacer relacionar como que fuera papel arrugado. Como que fuera papel arrugado. ¿Son citoplasmas de qué células? ¿Qué células puede haber? Son células de Gaucher. ¿Qué son las células de Gaucher? ¿Qué células son? ¿Células de quién? Las células de Gaucher. Ah, ¿Qué células son? ¿Qué células son? A ver, pensemos. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad de qué tipo? Es, por supuesto que es genética, autosómica recesiva. Pero ¿a qué grupo de enfermedades dentro de la autosómica recesiva pertenecen? las de defectos enzimáticos. Defectos enzimáticos lisosomales. ¿De acuerdo? No cualquier defecto enzimático, sino los lisosomales. ¿Qué células tienen abundantes lisosomas? Las de Los macrófagos. Porque esto es lo que las células de Gaucher, ¿qué son las células de Gaucher? Son macrófagos. Macrófagos, ¿qué le pasó? Que en sus lisosomas, ¿qué problema tienen? Se le acumuló las cosas fagocitadas y se acumuló en los lisosomas. ¿Por qué no? A ver, pero una mejor explicación de que por qué se deposita. Por una falla enzimática. Una falla enzimática en los lisosomas hacen que ¿qué?
que los lisosomas no actúen, no funcionen, no capitalizan. No funcionan, Sí. actúan en determinado punto, actúan. Sí, ellos Nosotros hagan no, pero ahí sí. está la explicación. Ah, ¿Qué es? desechar. No, ¿cómo podrían explicarlo mejor? ¿Qué es lo que pasa? Que los citoplasmas son grandes de estos macrófagos. ¿Acumulan qué? ¿El sustrato de quién? Ahí está el razonamiento. Del fagocitado. Claro, pero todo lo fagocita por macrófago, no es específico lo que está diciendo. Cualquier cosa es posible ser fagocitada por macrófago, ¿entendés? Sí. ¿Cómo lo hago específico? ¿El sustrato de qué se acumula? Locus cerebral. Claro, exacto. Lo que se acumula es el sustrato de la enzima faltante. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica? Lo que se acumula es el sustrato de la enzima que le falta a los lisosomas de estos macrófagos. Por lo tanto, no hay una enzima que logre metabolizarlo, por lo tanto comienza cada vez a acumularse más. ¿Querés Gaucher? ¿Cuál es la enzima que falta? Glucocerebrosidasa. Pero ¿se entiende el razonamiento en crudo, chicos? Más allá de que digamos que el razonamiento fisiopatogénico para llegar a tener esta morfología. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos macrófagos comienzan a depositarse y tienen los citoplasmas amplios y acidófilos. ¿Por qué? Porque acumulan el sustrato de una enzima que está faltando. Por lo tanto, cada vez se acumula más. ¿Qué acumula glucocerebrosidasa? ¿Por qué? Porque falta la glucocerebrosidasa que los lave, que los metabolice. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Bien, ahora, ¿en dónde se acumulan las células de Gaucher? Médula. Médula ósea, por ejemplo. Perfecto, ¿dónde más? En el hígado, ¿no? En el hígado vaso. En el hígado de de la base. Perfecto. ¿Pero hay alguna zona más? Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. De hecho, hay 3 tipos, ¿no es cierto? Tipo 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Cómo es la expresividad de esta enfermedad? ¿Es variable? ¿Es homogénea? ¿Cómo es la penetrancia? Es homogéneo. ¿Es incompleta o completa? Es homogéneo porque es recesivo. Porque es recesivo. ¿Qué quiere decir que es homogéneo? Que en todos casos se repite básicamente lo mismo síndrome. Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Y la penetrancia cómo es? ¿Completa o incompleta? Completa. ¿Cómo? Completa. Completa. ¿Por qué es completa? Recesivo. Claro. ¿Cuál sería la explicación de que por qué es completa lo recesivo? Se aparece, se manifiesta con todos los tipos. Tiene diferente validez. Tiene 100% de Pero, pero ¿qué quiere decir que la penetrancia de 100% que es completa? Porque no tiene un gen normal. Sí, los dos. Exacto, no tiene un gen normal que le ofrezca resistencia a la enfermedad como para hacer ser diferente eventualmente distintos grados, tener distintos grados. ¿Se entiende? Bien, ahora pregunto. Pero si existe Gaucher tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿la expresividad es variable o homogénea? ¿O cómo me lo explican a mí? Todos los tipos siempre van a ser iguales, pero hay... Exacto, es homogéneo. Si yo agarro todos los Gaucher tipo 1 son todos iguales, todos los Gaucher tipo 2 son todos iguales, todos los Gaucher tipo 3 son todos iguales. ¿Se entiende? Son variantes de la misma enzima. ¿Se acuerdan de lo que están, por ejemplo, en las isoenzimas? ¿Se acuerdan? Que la glucocerebrosidasa que está en el sistema nervioso central no es exactamente la misma que la que está en el hígado, no es exactamente la misma que está en otros macrófagos, otros lugares. ¿Se entiende? Entonces, eso hace variaciones que depende cuál es la situación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos?
La expresividad es homogénea, porque si a la mutación que me afectó la glucocerebrosidasa, que me dio un Gaucher tipo 1, agarro a todos los pacientes, son todos clínicamente iguales. ¿Se entiende? Si agarro a todos los Gaucher tipo 2 que tienen la mutación en la enzima específica que me da Gaucher tipo 2, son todos iguales. ¿Quedó claro? Recuerden, hay un Gaucher tipo 1. Profe, ¿el tipo 1 afecta al sistema nervioso? No, el 2. No afecta a neuronas, pero sí afecta la glucocerebrosidasa de algunos macrófagos en algunos lugares. Por lo tanto, se acumulan en parénquimas donde tienen bastantes macrófagos. Hígado, vaso, en la médula ósea. ¿De acuerdo? En el tipo 2 y en el tipo 3 se afecta la glucocerebrosidasa, que también está en neuronas o que también está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, también el depósito de estas sustancias también comienza a entorpecer la actividad neuronal, la actividad del sistema nervioso central. Por eso tiene un impacto clínico ahí. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? La 3, La 3 es una mixtura, digamos, de ambas. es como, o sea, la 1 no tiene nada que ver con el sistema nervioso central y la 2 no tiene nada que ver con órganos parenquimatosos. No, es predominantemente o sea, clínicamente le predomina el síntoma, el impacto en el sistema nervioso central. El tipo 3 es una variante como que fuera intermedia. Pueden llegar un poco más de vida, pero convengamos que cuando falla el sistema nervioso central, comprometemos la vida, ¿no es cierto? Tal es así que la variante tipo 1 se llama tipo de adulto, pero no es que la afectó en la adultez, no, siempre la tuvo. Desde que nació tiene cero actividad enzimática. ¿Por qué? Porque los dos alelos están implicados. ¿Entiendes? Como dijo el compañero, no existe un alelo trabajando aunque sea media máquina, no existe. ¿De acuerdo? Por eso la mayoría de las enfermedades autosómicas recesivas, si ustedes se fijan, son enzimáticas. ¿Por qué? Porque se necesita poquita enzima para hacer grandes efectos. ¿Se entiende? El metabolismo de una enzima se amplifica. Con poca enzima se hace mucha actividad. ¿Se entiende? Entonces, para que realmente tenga un impacto clínico, ni siquiera un poquito de enzima tiene que haber. ¿Y cómo tengo que tener ser enzima si las mutaciones en ambos alelos? ¿Se entiende? Por eso, son un buen ejemplo de enfermedades enzimáticas y enfermedades autosómicas recesivas. ¿Quedó claro? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre expresividad y penetrancia? Penetrancia es un porcentaje. Es una cuestión matemática. ¿Qué quiere decir penetrancia? La cantidad. ¿Qué porcentaje de individuos que tienen la mutación la expresan clínicamente? ¿Se entiende? Entonces, penetrancia igual. En el numerador ponemos la cantidad de individuos con la expresión clínica. En el denominador, la cantidad de individuos con la mutación. Por 100, ¿no es cierto? Porque es un porcentaje. Entonces, si se dice que la penetrancia es del 90%, ¿qué quiere decir? Que de 9 pacientes, de 10 pacientes que tienen la mutación, 9 van a expresarla clínicamente y una existe la posibilidad de que no. ¿De acuerdo? Hay muchas enfermedades que son autosómicas dominantes que la penetrancia igual es del 100%, ¿no? Por ejemplo, la poliposis neumatosa familiar, hay enfermedades que son del 100%, la penetrancia, y son autosómicas dominantes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el alelo bueno nunca gana, ni siquiera un poquito. ¿Se entiende? Pero, digamos, en el concepto teórico, las enfermedades autosómicas dominantes, como hay un alelo sano que presenta batalla, puede ser que eventualmente, aunque sea teóricamente, pierda. ¿Se entiende? Pierde el malo y gana el bueno, y no exprese clínicamente. ¿Se entiende? Es por eso que se dice que la penetrancia puede ser incompleta. ¿Qué quiere decir? Que alguno mutado
alguno que tenga la mutación no haga Profe, la manifestación. no sé si te acordás cuando te hice esta pregunta ayer en el teórico, Sí. a esta mutación me refería cuando la enfermedad es autosómica recesiva y tenemos dos padres heterogéneos. Ajá. Y Claro. ¿cuál sería esta probabilidad? O sea que esta 25%. no sería menos, No. porque para que se exprese no tenían que tener los dos. Sí. Así que aunque tenga 1, 2, 3, 4. 1 de 4. De ellos 4 proporción, sí. Claro, pero ese que no tiene la posibilidad que no exprese la enfermedad. No. Esto sí o sí va a empezar la enfermedad. Sí. Porque la penetrancia Aunque tenga un es alelo recesivo no enfermo. No. Mira, No, escúchame. Pará. Eso se diseña que ver. Es que acá vos lo pintaste rojo, pero no importa que lo pintes rojo. Mientras sea A chiquita. Perdón, yo no Ah. sé que ese no está enfermo y este sí. No. Este tampoco está enfermo. Porque la A grande Es portador. Sí. Pero no expresa una enfermedad. Pero no Y así que el hijo, Claro, Eso va a expresar. claro, aunque tenga el alelo del padre sano, porque esto es así. É que não é que os pais são sanos. Eles são portadores, mas não expressam a enfermidade. Claro. pero aunque un padre no sea portador y el otro sí, a eso me refiero. Este padre No, es portador, sí. ese no tiene No, nada. entonces Este hijo, bueno, entonces vos decís así. Ya después lo explico para todos. Y el Debo decir así. recesivo. ¿Así? Aí teria que ser assim. Así nadie se enferma. Aham, aí sim. Nadie se enferma. Porque siempre esta A va con esta A con esta A. É que não existe um recessivo junto e não ser portador. Mirá, claro, en este caso vos un padre no puede ser heterocigoto y no portador de Não. nada. Se ele for heterozigoto, ele vai ser portador. Se ele for uma azão assim, ele vai ser portador. Mas não vai ter Claro. isso. Exacto. Pero así, Ay, yo no entendí eso, ahora está complicando mi cabeza. nadie va a estar enfermo. Aham. Pero portador. Pero portador. Pero portador. E los hijos pueden manifestar. Los netos, no caso. Claro, exacto, pero si entre los padres, entre los hermanos tienen. Claro. Lo cual no se da en Sí. en la realidad. Escuchen, lo que él dice es, si yo tengo un papá que no tiene una mutación y una mamá que está en heterocigosis con la mutación. Esa es la pregunta. Claro, no, sí, es porque yo consideraba que existía la posibilidad de ver una heterocigosis sin mutación. No. Por eso. Ahí me confundí. No, heterocigosis se considera que la mutación es lo que causa la heterocigosis. Bien. Un alelo está mutado y el otro no. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero la pregunta es, hagan este ejercicio. Si el papá es A mayúscula y la mamá es A mayúscula, A minúscula, ¿los hijos van a estar enfermos o no? ¿Y en qué porcentaje? No van a estar enfermos. Porque siempre van a tener hijos que a lo sumo van a estar en heterocigosis nomás. Y esta enfermedad como autosómica recesiva no se da en heterocigosis. Los dos padres tienen que estar Los dos mutados. padres tienen que estar mutados. Los dos padres tienen que tener un alelo mutado. Un alelo mutado para que rasgo claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Él plantea esta situación. Esta situación no genera, digamos, en sus hijos, genera a lo sumo una heterocigosis. Dos padres enfermos, entonces todos los hijos están. No todos. ¿no? Claro, él dice dos padres enfermos. Dos padres enfermos. Exacto. La posibilidad es mucho más remota. ¿Por qué? Porque son enfermedades que suelen darse en la niñez y muchas de ellas mortales. Pero vamos a suponer